Bueno, vamos a continuar. Le toca el turno a Oscar Ramírez. 15 minutos. Voy a presentar el avance de los trimestre correspondiente. El trabajo se llama Gasto en Transporte Público y su impacto en el gasto en los hogares. Inicialmente se tenía pensado para el periodo 2000 al 2020, pero ahorita ya con los resultados de la ENIC 2022 ya también se agregaron al análisis. Para recordar un poco la hipótesis y el objetivo del trabajo es analizar que las políticas públicas en materia de transporte público, especialmente en el transporte de alta capacidad, han sido las adecuadas para satisfacer la demanda de los usuarios, principalmente para aquellos que se encuentran en los estratos de ingresos bajos y que habitan en las periferias de las grandes ciudades. El objetivo corresponde a esta hipótesis, bueno, la hipótesis de que las políticas de transporte público implementadas en el periodo de análisis no han reducido el gasto de los usuarios que tienen su residencia en grandes concentraciones urbanas, que principalmente se ubican en las periferias de las grandes ciudades y que son aquellos hogares que cuentan con los menores ingresos. Bueno, para la manera de recordar un poquito el capítulo que se ha trabajado hasta ahorita, el capítulo 1 se toca las teorías del consumo y la política del consumidor y la política pública, donde se hace una revisión de enfoques ortodoxos y heterodoxos del comportamiento del consumidor. El capítulo 2 toma el papel del espacio en las actividades económicas, cómo hay una lucha por el espacio entre la parte de dos bloques, ¿no? Una parte de la población que quiere estar cada vez más cerca del centro de la ciudad, pero como esta parte céntrica de la ciudad ha sido acaparada generalmente por población de altos ingresos y que puede pagar el precio de la tierra en la parte central, mientras que la parte o la población con menos recursos ha sido expulsada hacia las periferias. En el capítulo 3 se presenta la evidencia empírica respecto al cómo se ha incrementado la mancha urbana de las 4 zonas metropolitanas que se están tocando, cómo se ha ido expulsando a la población con menores ingresos hacia estas zonas metropolitanas y lo más importante, cómo el desarrollo del transporte público de alta capacidad se ha concentrado en la parte central de las grandes zonas metropolitanas, principalmente en el caso de Nuevo León y Jalisco en 2 o 3 municipios, y en el caso de la Ciudad de México, pues vemos que prácticamente está concentrado en la Ciudad de México y en los últimos años pues se ha hecho un esfuerzo insuficiente, pero se ha hecho un esfuerzo para realizar infraestructura de transporte público. Y para el capítulo 4 se relaciona con las políticas públicas y ejercicio del gasto gubernamental, porque al final del día quien es el responsable de ofrecer y de dotar de estos servicios a la población es el gobierno, y cómo lo hace a través de recursos que se obtienen por medio de la política fiscal principalmente, y esos recursos se tienen que ir adecuando o ir destinando a proyectos que tengan impacto en el transporte público y por lo tanto en la reducción del gasto de los hogares en este rubro, a partir de políticas públicas. Para empezar, se realizó la actualización del ENIC de 2022. El periodo ya corresponde a 22 años, y los principales resultados es que la tendencia del gasto en transporte público regresó a la que se tenía para el 2018, después del periodo típico de la emergencia sanitaria, que fue la del 2020, con excepción de la Ciudad de México, donde este porcentaje se reduce, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito los resultados, que sin embargo los hogares con menores ingresos son los que siguen destinando una mayor proporción de su ingreso al gasto en transporte público. Entonces, hasta ahorita lo que se ha corroborado es una parte de la hipótesis en donde se demuestra o se ha demostrado que los hogares con menores ingresos son los que destinan una mayor proporción de su ingreso al gasto de transporte público. Y aquí podemos ver un análisis de la varianza que está haciendo el análisis ANOVA para las 4 entidades federativas, y particularmente para algunos años se presentan en los años 2018, 2020 y 2022. Y ahí podemos ver del lado izquierdo, el primer diamantito verde son los hogares en los deciles más bajos, y el último diamante en el decil 10 son los hogares con ingresos más altos. Entonces se puede ver de manera estructural que los hogares con menores ingresos son los que destinan mayor parte de su ingreso al gasto en transporte público. Se puede ver que se empieza a centrar un poco en los deciles intermedios,
como hay un comportamiento más constante, y en la parte de abajo, pues ya los deciles con mayor ingreso no, es prácticamente nulo este gasto, ¿no? Esto se repite para las 4 entidades: Nuevo León, Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México. Hasta aquí se ha presentado a nivel de 100 de ingresos. Sin embargo, en algún semestre anterior me hicieron una recomendación que para poder ver más el impacto del gasto en transporte público en los hogares con menores ingresos, en lugar de hacer los 10 deciles, se hicieran únicamente los primeros 10 deciles que corresponde a al primer decil, ¿no? Es decir, los primeros 10 centiles, para abrir realmente el abanico y ver a nivel de decil de ingreso de los hogares más, bueno, con menos ingresos, cómo impacta este gasto en sus ingresos. Posterior, bueno, el avance que ya atañe a lo que se envió a los asesores y al compañero lector corresponde al 4.2, que es el gasto público y políticas públicas en México. En el primer apartado se hace un análisis respecto a enfoques heterodoxos del gasto público, y se presentaron 3 visiones fundamentales, ¿no? La visión de la equivalencia ricardiana, el financiamiento del empleo por medio del gasto público, que presenta Toporowski y retoman algunas partes a Kalecki, y el concepto de las finanzas funcionales. Para esos 3 autores, o estas 3 visiones que han analizado hasta ahorita, el concepto principal o el punto principal es cómo utilizar o cómo financiar el gasto público por medio de la deuda, ¿no? Entonces, esta es una visión que nos pone como punto de partida que no siempre la deuda del gobierno es mala, siempre y cuando se sepa administrar, se pueda utilizar para aquellos fines que se requieren, ¿no? Los principales fines que se utiliza, para los que se debería utilizar la deuda pública, es para la creación de infraestructura, para realizar proyectos que benefician a la población, y para proyectos, o generalmente también la deuda pública, en el caso de México, pues se ha utilizado también para financiar programas sociales, ¿no? Pero es una visión heterodoxa, más allá de la visión ortodoxa, que también faltaría complementar en este punto para hacer un poco la comparación entre las 2 visiones. El 4.2, pues se define lo que es el gasto público y cómo se clasifica ¿Por qué es importante esta clasificación en la definición? Porque a partir de la clasificación es como los recursos se pueden ir administrando. No todos los recursos que se puedan obtener por parte de la política fiscal o por parte de otros fuentes de ingreso del gobierno se tienen que destinar para un mismo fin. Entonces tenemos, de manera muy general, tenemos dos clasificaciones: gasto corriente y gasto de capital. El gasto corriente, pues, es para para satisfacer las necesidades administrativas de personal, que pues muchas veces no es es ineficiente, ¿no? Este gasto corriente, porque hay mucho administrativo, mucha burocracia, y pues se va perdiendo ahí muchos recursos. La otra clasificación es el gasto en capital. Aquí en gasto de capital pues ya entra toda la parte de la infraestructura, maquinaria de equipo y todos aquellos bienes y servicios que adquiere el gobierno para satisfacer las necesidades de la población. Otra clasificación que también se nos presenta es una administrativa, funcional, económica y programática. Cada una de estas 4 clasificaciones también tiene sus objetivos primordiales. La administrativa pues es prácticamente para toda la parte de las instituciones gubernamentales. La económica pues es para aquellos recursos o aquellas actividades que van a llevar a la creación de infraestructura. La programática son para la parte de los programas sociales, y la funcional son los destinos que se destinan a determinados proyectos, a determinadas funciones de política pública que aplica el gobierno. Entonces, ¿cuál es el objetivo del gasto público a final de cuentas? Mejorar las condiciones económicas de la población, y una de las más importantes, reducir la brecha de ingreso, reducir desigualdades y mejorar las condiciones de servicios públicos. Aquí es importante esta definición, porque a partir de los recursos que recupera el gobierno por medio de las diferentes fuentes de ingresos, se pueden ir destinando a cualquiera de estas actividades, siempre y cuando con el objetivo de cumplir con sus funciones, ¿no? Principalmente reducir la brecha del ingreso y reducir las desigualdades.
Esto se puede hacer ya sea por programas sociales, transferencias, o bien por mejorar las condiciones de servicios públicos o dotar de servicios públicos para aquellas zonas en las que no cuentan con ellos. El siguiente apartado es la política fiscal y el gasto público. Aquí se explica de manera un poco general cuáles son las fuentes de la recuperación de los recursos por parte del gobierno, y una de las principales es la política fiscal. Obviamente también este adecuado manejo de la política es importante para poder suavizar los ciclos económicos, ¿no? Tanto en periodos de sobrecalentamiento como en periodos de crisis económicas, y es de todo conocido que hay dos clasificaciones de la política fiscal, expansiva y restrictiva, y a partir del manejo de esas dos políticas por medio del incremento de los impuestos, reducción de impuestos o por medio de subsidios a los productores o a los hogares, se puede también dinamizar la economía o sacar o enfriar un poquito, ¿no? En el caso cuando están en procesos de sobrecalentamiento de la economía. Entonces, ¿cuál es la relación de la política fiscal y el desarrollo? Que a partir de estas medidas que toma la política fiscal, se obtienen recursos, ¿cuáles son los recursos económicos que se pueden invertir o se tendrían que ver reflejados en actividades de infraestructura o de actividad de creación de servicios públicos en abono al beneficio de la población? Se presenta también un avance del 4.3, que es el gasto público, ya de lleno o cómo se ha destinado este público en el caso de las 4 entidades analizadas respecto al transporte público de alta capacidad. Y se han visto algunos puntos de coincidencia. ¿Cuáles son aquellos? Al principio del siglo XXI, las 4 entidades federativas contaban con poco o nulo oferta de servicios de transporte de alta capacidad. Monterrey nada más tenía 2 líneas de metro, Nuevo León, Jalisco o Guadalajara, pues específicamente también tenía 2 líneas del metro. La Ciudad de México y la zona metropolitana, pues la Ciudad de México es todos conocidos por una mayor infraestructura, pero el Estado de México estaba muy rezagado todavía en ese ámbito. A partir o conforme fue avanzando las otras 2 décadas del siglo XXI, pues se han hecho mayores inversiones en transporte público. ¿Cuál es otro punto? Los concesionarios de transporte público de baja capacidad. Al inicio cuando se empieza toda la parte de la década de los 80s, 90s, prácticamente todo el transporte público estaba concesionado y era transporte público de baja capacidad. Todos hemos subido a las combis y a los micros, ¿no? Entonces, era el principal medio de transporte que se tenían en esas décadas, y a partir del 2000, 2010 ya se empiezan a introducir otros medios de transporte de alta capacidad. El crecimiento desordenado de las ciudades. En el capítulo 3 se presentó cómo han incrementado la mancha urbana de las principales zonas metropolitanas, y se ha visto cómo se ha expulsado a la población hacia las periferias, ¿no? Entonces, este crecimiento desordenado pues ha abonado a que la población que se ubica en las periferias gaste más y se tarde más en sus viajes diarios, que prácticamente son viajes pendulares, van de periferia al centro y de centro a periferia, ¿no? Porque en el centro es donde se encuentra la mayor cantidad de actividad económica y los mayores ingresos. Los recursos públicos se enfocan principalmente en la creación de infraestructura carretera y ampliación de calles, autopistas y carreteras que favorecen al automóvil. Son pocas los recursos públicos, o más bien son recursos públicos que se destinan a ampliar las carreteras, y esto también conlleva a un incremento en el parque vehicular. Y a medida que se va incrementando el parque vehicular, todos los que vimos aquí en la Ciudad de México, va incrementando los problemas de tráfico y de concentración de automóviles. Bueno, un poco más rápido, el desarrollo de infraestructura se concentra únicamente en las ciudades centrales. Les comentaba el caso de Monterrey y Guadalajara. En 2 o 3 municipios se concentra la infraestructura de transporte público. Aquí en la Ciudad de México, en los últimos 10 años ya se ha desarrollado más que nada en la parte de Cuautitlán, Ecatepec y hacia abajo. Bueno, ahorita la línea 12, ¿no? Que conecta o iba a conectar con Chaco, pero pues tenemos este problema de la estructura que se está haciendo en la línea 12. 2 minutos. Okay. En aquellos casos donde el transporte público supera las barreras administrativas, no hay una institución o organismo que regule el tema del transporte público en ninguna de las 3 entidades. Aquí está
Bueno, en la megalópolis, como se llama, está la CAME, pero solamente eso es para los casos del ambiente, ¿no? Cuando si hay mucha contaminación, pues sacan más automóviles de circulación, pero no hay como una estructura o una institución que regule todo el transporte público y mucho menos que realice proyectos de transporte público de alta capacidad. Y ya para finalizar, a partir de la década del siglo XXI se comienzan a consolidar los sistemas tipo APP, Asociación Público-Privada, para desarrollar esta infraestructura. Esto lo podemos ver principalmente en los BRT, que son todos los metrobuses que se han desarrollado aquí en la Ciudad de México y en Guadalajara y en Monterrey. Y bueno, lo último que tenemos son las áreas de infraestructura de transporte público de alta capacidad. Zona metropolitana de Monterrey, acaban de cerrar unas líneas, bueno, unas estaciones de una línea de metro. Y bueno, son de todos conocidos de aquí de la Ciudad de México, la línea 12 que está operable nada más el 50%. Aquí se presentaban unos datos respecto a la deuda pública de las entidades federativas, cómo ha incrementado y a partir del 2009-2010 ha incrementado en el caso de Jalisco y la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México y Nuevo León, el Estado de México se ha mantenido constante, excepto de 2008, ahí hay un dato muy atípico, y en Nuevo León se puede ver que en 2011 y 2012 empieza a incrementar. Sin embargo, eso no se ve reflejado en la inversión en obra pública. Aquí se puede observar la inversión en obra pública de las 4 entidades federativas. Se pudiera hacer un acercamiento a la inversión en carreteras y en vías de comunicación. Sin embargo, no hay datos para todas las entidades federativas, o los que hay están incompletos. Entonces, por eso se presenta la parte de la inversión pública, porque contempla la parte de la construcción y urbanización, construcción de vías de comunicación y obras de dominio público. Y entre ellas está el transporte público y carreteras y caminos. Y bueno, ya para finalizar, la agenda que tiene para el último trimestre, atender las correcciones que nos hagan los asesores y los lectores, concluir con el apartado 3, la parte importante que es realizar la propuesta de políticas públicas. Se harían pues separados, ¿no? Para el caso de Nuevo León y Jalisco serían propuestas separadas, pero sería una propuesta de manera conjunta para el caso del Estado de México y la Ciudad de México, porque al final de cuentas, si bien son entidades diferentes, es una misma, pues es prácticamente una misma área, ¿no? Una misma área. Y bueno, se pretende ya también presentar el borrador final del trabajo de tesis. Y eso sería todo. Muchas gracias. Lector especialista es... No. Sí. Pero ya está. Se corta un poco, no sé si le dieron la palabra. Sí. Adelante. Alberto Rosas. No. ¿A usted? Es que, perdón, de repente como que hay interferencia y se corta un poco, no alcancé a escuchar. Sí, adelante. Sí, entonces empiezo a leer las observaciones. En el avance de investigación del trimestre 23P, Óscar Adair presenta nuevos avances de borrador del capítulo 4, en particular desarrolla los puntos 4.2 y 4.3. Todavía falta, bueno, una vez que Óscar termine el capítulo 4, revisar si el objetivo que se plantea, por un lado el objetivo que se plantea del capítulo 4 y las relaciones que tiene que ver con capítulos anteriores, pero eso lo podremos ver mejor ya que esté el capítulo 4 completo. Ahorita voy a hacer referencia de los avances del 4.2 y 4.3. En términos generales, la redacción es clara, pero hay que hacer varias correcciones en la presentación. La estructura del documento es adecuada y en términos de la discusión actual sobre el papel de la política fiscal, me parece acertado que junto con actores ortodoxos se revisen economistas heterodoxos como Lerner y Toporowski. En relación a estos autores, o en general a los autores que se citan, Óscar tendría que ampliar un poquito sus reflexiones propias. ¿Por qué le parece importante incluir a estos autores desde su propio punto de vista?
Asimismo, es valioso plantear la parte técnica y la parte política en las decisiones de política pública y hacer referencia a las diferentes definiciones y clasificaciones del gasto público. Me parece acertado que en la primera parte se presente el índice y lo que se ha realizado en cada uno de los capítulos. En lo que sigue se realizan observaciones para hacer correcciones asociadas con la presentación de documento. Se manda al alumno con copia a su asesora el documento escaneado en el que se indica con flechas rojas las notas que se hacen a continuación. En lo que respecta a la parte de la teoría, hago la siguiente observación. En la página 22 del documento se cita a Chamorro Narváez, un trabajo del año 2017, y señala lo siguiente. Se abren comillas. A partir de los modelos, los efectos que tienen las decisiones de política fiscal son diferentes, pues mientras en los modelos keynesianos y poskeynesianos existe un efecto en el corto y largo plazo, en el modelo neoclásico únicamente existe efecto en el largo plazo y por lo tanto el gasto público también tendrá diferentes efectos sobre los indicadores macroeconómicos como el crecimiento, empleo e inflación. Cierran comillas. Y aquí me llamó la atención, no me queda claro por qué el autor citado hace esas afirmaciones, porque esta cita choca un poquito con páginas anteriores donde Oscar habla de lo que es la equivalencia ricardiana. Entonces ya no queda claro cuando se hace relación a la equivalencia ricardiana, pues se tiene que profundizar, porque no es claro en qué sentido en el modelo neoclásico no hay efectos en corto plazo y sí en el largo plazo. Entonces, de acuerdo con la equivalencia ricardiana, estaríamos diciendo que en largo plazo no hay efectos, o sea, no existe lo que sería un aumento en la riqueza neta de los agentes económicos cuando se recurre para financiar un aumento del gasto público a un aumento en impuestos. Entonces me choca un poquito con la afirmación que se cita de Chamorro Narváez, que es pues es de 2017. Entonces, bueno, habría que hacer la aclaración. En el documento encuentro pues sí, una amplia cantidad de errores, entre errores de ortografía, errores son 22 observaciones. Voy a leer solamente algunas. Ya se las he mandado a la coordinación del posgrado, con copia también para Oscar, para los lectores también. Entonces voy a leer solamente algunos. Por ejemplo, en la página 10, el primer párrafo y quinta línea dice, se realiza aún análisis. Corregir cómo se realiza un análisis. La referencia de Ruiz y Cadenas de 2005 no se encuentra en la bibliografía. En el cuarto párrafo de la página 10, buscar sinónimo para la palabra problema. En la página 14, en el primer párrafo, corregir donde dice decisiones de cobrar RUN. Y bueno, hay que poner también el acento en la palabra asignó. Y también dice, por ahí errores de redacción, se indica que financiamiento, se indica que el financiamiento, buscar sinónimos en esta página 14 para la palabra acciones. En la página 16, primer párrafo y segunda línea, dice gasto, hacer la corrección correspondiente. Viene otra vez repetido como la gasto, también en ese párrafo. Dice también toda económica nacional, hacer la corrección. También dice contraída a los gobiernos se puede destinar. Sería corregir algo así como contraída a los gobiernos pueden destinar. Buscar también sinónimo para palabra incrementar. En la página 18, revisar redacción del primer párrafo. En el segundo párrafo, poner acento en palabra cuáles. En el último párrafo, poner el punto y aparte. En la segunda línea. En la página 20, en el segundo párrafo, poner acento en palabra económica y sólidas. Hacer correcciones también en uno de los párrafos de esta página 20.
En la página 21, primero y segundo párrafo, revisar detalles de redacción. En el segundo párrafo, buscar sinónimo para palabra, características. En el último párrafo y tercera línea dice, en común que permite, debe decir, en común que permiten. En la página 23 ves pequeñas correcciones de redacción en primero y segundo párrafo. En el tercer párrafo y segunda línea dice de la económica, poner de la economía. En la tercera línea dice que imprentan, hacer las correcciones correspondientes. Entonces les decía, sí hay, estoy solamente leyendo algunas, pero hay varias observaciones en redacción, en acentos, errores de dedo. Y por lo demás, Óscar Adair va avanzando bien, me da gusto por eso. Y también, bueno, la recomendación en general es, antes de que envíen un documento, hacer una lectura, una última lectura, y hacerla con muy despacio. Yo lo que acostumbro, ¿verdad? Para facilitar este proceso es hacer la impresión del documento e irlo leyendo para ir anotando los errores, y al final hago la corrección correspondiente. En mi caso yo lo imprimo, ¿verdad? Porque me cansa un poquito la pantalla, pero también se puede hacer directamente en la computadora, ir poniendo en amarillo los errores y hacer posteriormente la recomendación. Pero muy bien, Óscar, digamos, vas avanzando bien y pues seguir adelante. Esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias. El otro lector especializado es Jorge Bustamante, que no está presente. El último lector es Gabriel López. Bueno, primero destacar lo que mencionó la doctora Josefina, me parece un esfuerzo importante del Óscar, teniendo en cuenta que es un tema poco abordado en la parte teórica y también en la parte empírica. Y sí, parece que resuena sobre todo porque implica el gasto de los usuarios, ¿no? Y su movilidad. Me parece que es un tema crucial y que se resuelve mucho la problemática que actualmente las grandes urbes tienen. Para no ser reiterativo, sí hay que señalar en documentos también algunas correcciones, falta de algunos acentos, quizá nada más apuntaría a algunos párrafos muy largos que quizá punto de parte y que siempre ya se plantean muy bien. ¿Algunas dudas, sugerencias? En la entrega del capítulo que hace, que está con que entrega resumen y todos los capítulos y una introducción general. Eso ayuda demasiado a la lectura, facilita mucho. Quizá nada más me quedó la duda porque arrancas el punto 4.2 y 4.3 y no me queda claro si el 4.1 también se quedaba o no. Ya, bueno, dije, no estaba muy bien contextualizado. En alguna de las cosas que planteas, podrías, bueno, desde el punto de vista acotarlas un poco, ¿no? Porque me parece que es muy relevante la relación política fiscal, gasto público y su relación con la infraestructura. Sin embargo, quizá te vas un poquito o te vas un tanto atrás, ¿no? En cuanto a qué es el fiscal, definirla, quizá podría ayudar para que no se vuelva tan pesada la lectura y enfatizar directamente nuestra relación actual, de acuerdo a tal autor, a tal organismo, podría funcionar, me parece, más claro y hacerlo menos denso, ¿no? Porque a veces se pierde un tanto en las referencias. Con respecto a lo que mencionó la doctora Josefina, sí, insistiría un poco en filtrar la lectura a partir de tus palabras, ¿no? Sobre todo lo de Lerner y de Toporowski, ¿no? Porque me encontré una página donde casi todo era de Toporowski, y dije, bueno, pues funcionaría mejor si se agregara esos movimientos. Y me parece interesante lo del gasto público, y aquí mostraste gráficas de deuda, y el avance no están, entonces habría que vincular o especificar en qué apartado van. Ayudaría quizá a señalar el gasto público en este caso en las ciudades, comparativo, tiene dónde se indica qué tipo de transporte, en este caso que está vinculado a la infraestructura, ver qué rubros son los activos, ya como estás enfatizando en el caso de tus 4 ciudades, decir, bueno, a nivel estatal, ¿qué fideicomiso existe? O a nivel federal, ¿qué recursos jalan? Entonces ahí podría ayudar a la lectura para que no sea completamente teórico. Parece que podría contribuir. Y me parece un buen y nada más delimitar muy bien hacia dónde va el capítulo, porque pareciera que en un momento es una revisión de literatura, pero en otro lado ya con las gráficas y muestras, es de que si vas a hacer un análisis estadístico, pues nada más especificar, definir muy bien
cuál es el objetivo del capítulo y de qué manera contribuye al resto de capítulos, porque a veces podría leerse, digamos, un canto sueltos con los otros, que me parece que el capítulo 3 para mí es el seminario, para mí es los indicadores, lo que alguna vez me parece muy bueno lo que es en ese, y aquí ya no encontré tanto como hay corta, me parece la temática está bien planteada, pero habría que buscar un vehículo ligero que te pueda vincular, y me parece por eso no estoy seguro, pero quizás sea el capítulo final, y ya con eso construyes muy bien y das en el punto sobre este tema, esta infraestructura, gasto en las ciudades y gasto público. Me parece muy relevante. Y pues nada, felicitar tu esfuerzo. Digo, todos tenemos ahí siempre detalles que corregir y me parece muy bueno tu esfuerzo. Yo te escribí en tu documento que es un proceso creativo, porque es difícil entrar a estos temas incluso de estudiar datos, ¿no? Fue todo un asunto que en el capítulo 3 mostraste. Para mí es la parte teórica, cómo lo planteas, qué teoría, eso es muy novedoso y para mí es un proceso creativo y pues, muchas gracias por permitirme leer tu trabajo y reconozco mucho tus esfuerzos. Gracias. Gracias, doctora, por sus comentarios y los tomaré en cuenta. Y hay una parte de el enfoque heterodoxo, sí me faltaría revisar más, un poco más de bibliografía, para también tener un poquito más clara la idea y relacionar esta diferencia entre el enfoque heterodoxo y el enfoque ortodoxo de la parte del gasto público. Muchas gracias. Continuamos en 8 minutos.